Bueno, señores, estos tíos no pueden estar ningún puñetero día sin dar la nota, sin hacer algo que se sale de lo normal, sin excederse y sin decir tonterías. No pueden estar ningún puñetero día. Hoy vamos a tratar un tema que esperaba que a estas alturas de la vida no tuviera que tratar en este canal, pero la situación me obliga. La pedofilia, un trastorno que no se debe normalizar. Porque ahora vamos a comentar, la canallada que ha denunciado una persona de algunos grupos de Facebook que da vergüenza. Vergüenza. Hoy voy a contaros algo que es extremadamente grave. Este sábado, día 16, vi como un amigo de Facebook subía una foto en la plataforma mostrando cómo había hecho una denuncia a Facebook por haber encontrado un grupo que supuestamente contenía contenido pedófilo. Y que Facebook, tras revisarlo, le contestó que no había ningún tipo de problema con este grupo y que no incumplía ninguna normativa de la comunidad. Lo primero que yo hice cuando vi esto fue intentar averiguar que no se tratase de un bulo y localizar el grupo que esta persona había denunciado. Lo que me encontré fue con diferentes grupos. Este en concreto se llamaba Niños de 7 a 14 años, pero había otros que se llamaban, por ejemplo, de 8 a 12 o de 9 a 11, etcétera, etcétera. Y todos ellos contenían contenido como el que os voy a mostrar. Hice varias capturas de pantalla y lo que vemos es cómo esta gente solicita principalmente pues un intercambio de material, de lo que ellos, utilizando el acrónimo CP, que significa Change Porn, que es el acrónimo. Qué puta vergüenza, tío. Qué puta vergüenza, tío. Y que Facebook a estas alturas de la película no haga nada. Esto sí que da vergüenza. Vergüenza. ¿Cómo es posible haber llegado a este nivel de corrupción y estas cosas, tío? ¿Y cómo puede ser que Facebook, que es una puta empresa seria, esto lo trague, en serio? Utilizado para la pedofilia, por lo que he ido descubriendo, pues básicamente eso, solicitaba intercambio de material abiertamente en la plataforma. Cabe destacar que este grupo, el de 7 a 14 años, es un grupo abierto al público y no es un grupo privado. Lo primero que hice al ver esto fue un instinto, denunciar directamente a la plataforma para ver qué pasaba, por qué este tipo de contenido podía estar subido ahí. Ninguna respuesta obtuve por parte de Facebook, lo denuncié varias veces y llegué a la conclusión de que a Facebook le daba absolutamente igual o directamente ignoraba mis denuncias. Ellos son muy rápidos para según qué tipo de denuncias, pero para según qué otro tipo no lo son tanto. Es verdad que en estos grupos no encontré ninguna foto o vídeo de contenido sexual explícito, sino que encontré directamente lo que os mostré, ¿no? Pues personas solicitando intercambio de material, solicitando que les entrasen por el privado o incluso compartiendo enlaces a grupos privados de Telegram y de otras aplicaciones de mensajería instantánea donde supuestamente ahí sí había un intercambio explícito de contenido.
Yo lo que hice fue intentar acceder a estos grupos privados y me encontré con que la mayoría de los grupos de Telegram estaban ya caídos. Los enlaces a las pocas horas de subirse caían. Imagino que porque Telegram denunciaba o porque no permitía este tipo de contenido en su plataforma. Sin embargo, encontré un grupo donde sí pude entrar. Un grupo de Telegram y un par de grupos de otra plataforma donde sí pude acceder y ver directamente qué tipo de contenido circulaba por ahí. Cuando accedí a estos grupos, lo que me encontré fue absolutamente desagradable. Vi niños siendo penetrados anualmente, niños siendo forzados a realizar felaciones, todo tipo de contenido explícito sin ningún tipo de censura, absolutamente vomitivo y asqueroso, y gente solicitando que por favor pasasen más contenido, grupos con más de 100 personas solicitando este tipo de contenido. Cabe decir que la gran mayoría de contenido que estaba viendo era contenido homosexual. No vi prácticamente nada de pedofilia heterosexual. Tengo que decirlo, porque es verdad. Inmediatamente lo que hice fue averiguar qué es lo que podía hacer en este tipo de casos cuando te encuentras con este tipo de situaciones, y te recomiendan hacer una denuncia a la policía. No te recomiendan hacer una denuncia a la plataforma, porque la plataforma puede eliminar este tipo de grupos donde se reúnen para compartir este tipo de contenido, y lo que importa no es que los grupos estos desaparezcan, sino que las personas que comparten este contenido sean las que desaparezcan. Denuncié a la policía y me dijeron que a lo mejor era hacerlo vía telemática. Entonces yo puse una denuncia. Hoy intenté entrar de nuevo, acceder a estos grupos, que por cierto he dicho que son públicos, no hace falta unirte ni nada, simplemente accedes a través de un hipervínculo, y mi sorpresa fue ver que todos estos grupos habían desaparecido. Entonces empecé a buscar a ver cómo podía ser que habían desaparecido los grupos, y encontré ciertas páginas, ciertos perfiles y ciertos otros grupos que de manera masiva habían denunciado a un grupo que se llamaba Girls Kitty Cootie, que era un grupo absolutamente pedófilo, por lo que he podido comprobar. Joder. No, y estos tíos campan a sus anchas, tío. Y estos tíos campan a sus anchas. Pero que va, estos remordimientos ninguno. O sea, es que si fuéramos un país serio, la policía ya hubiera investigado el asunto, pero como estamos en un país que parece que todo vale... Probar un grupo que llevaba ya 5 años en activo desde 2015, con prácticamente 30.000 usuarios dentro, y que durante estos 5 años han estado compartiendo perfiles y grupos privados de contenido pedófilo. Páginas enormes de Facebook, incluso alguna página con más de 100.000 seguidores, poniendo públicamente denuncias, solicitando denuncias masivas a este tipo de grupos. Y Facebook finalmente, hoy día 18, ha decidido eliminar estos grupos pedófilos. Lo más aterrador ha sido ver cómo Facebook ha tolerado durante 5 años el grupo Girls Kitty Cootie, el grupo pedófilo, y les ha permitido estar trabajando y difundiendo este tipo de contenido sin ningún tipo de censura. No ha sido hasta que No, pero bien que no censuran lo nuestro de Twitter y nuestros comentarios contra el gobierno, pero bien que se callan cuando se trata de estas cosas. O miles de personas se han puesto de acuerdo para denunciar este grupo, y entonces ellos, Facebook, han decidido hacerles caso y mirar qué es lo que estaba pasando. La paradoja es que Facebook es muy rápido y muy eficaz para denunciar y para facilitar potestades a plataformas externas a Facebook, como por ejemplo maldito bulo, que determinan y persiguen a todos aquellos que somos disidentes ideológicamente hablando, de disidentes políticos simplemente, y que eliminan nuestras publicaciones cuando decimos cosas que no les parecen bien, y son publicaciones que duran muy poco en la plataforma. Sin embargo, un grupo de pedófilos como este ha durado 5 años y Facebook no otorga... Porque son de la cuerda ideológica del progresismo de los cojones. Ninguna potestad a ninguna plataforma para que elimine este tipo de contenidos y para que los persiga. Solamente hace caso una vez centenares o miles de personas denuncian un grupo de manera masiva. Esto para mí es absolutamente vergonzoso.
Es decir, a Mark Zuckerberg le preocupa muchísimo más que haya disidencia ideológica dentro de su plataforma que el hecho de que haya grupos abiertamente pedófilos. Otra cosa que sería muy importante preguntarse es si Facebook ha directamente eliminado estos grupos y ya está, para quitarse el marrón de encima, o se ha preocupado de poner las denuncias a las personas que estaban utilizando su plataforma para cometer un delito de pedofilia reconocido en Europa. Estamos viendo la corrupción de las redes sociales, cómo persigan a ciertas personas simplemente por tener una opinión distinta a la oficial. Bienvenido a España y bienvenido al puñetero globalismo de los cojones. Y cómo permiten durante mucho tiempo que se estén cometiendo delitos tremendos. No, si yo creo que si hubiera habido porno o cosas de estas, de otro tipo, también hubieran pasado un poquillo de largo. O sea, aquí se las trae al pairo. Como por ejemplo la pedofilia dentro de estas plataformas. Lo que se persigue es normalizar la pedofilia. Y francamente me sorprendió muchísimo ver lo fácil que es acceder a este tipo de contenido, puesto que yo, siendo un ignorante del tema, pensaba que eran grupos privados, grupos extremadamente difíciles de localizar y que tenía que haber ahí la gran investigación para localizar este tipo de redes. Y nada de eso, absolutamente lo contrario, grupos públicos con centenares y miles de personas que están ahí hablando directamente de, por favor, pasadme fotos, por favor, pasadme vídeos. Sabemos que la organización pedófila NAMBLA en la década de los 80 ya estuvo batallando para ser considerada la pedofilia como una orientación sexual, así como lo es la heterosexualidad, y guarecerse bajo el paraguas de la comunidad LGTB. En la década de los 90 publicaron un documental pedófilo, la organización NAMBLA, que causó el rechazo masivo de la mayoría de las personas en ese momento, al considerar que la pedofilia no podía ser considerada ni mucho menos como una orientación sexual normal. Pero estamos viendo cómo el colectivo de pedófilos y ciertas plataformas como por ejemplo NAMBLA están luchando para que la pedofilia se considere una orientación sexual más. Tenemos, por ejemplo, el año pasado en Ámsterdam, durante las celebraciones de las marchas del orgullo gay, una organización pro pedofilia trató de colarse en las manifestaciones de los homosexuales, de los LGTB, para reivindicar también sus derechos y para mostrarse ellos como discriminados por parte del heteropatriarcado y manifestando que ellos son personas tan normales como todas las demás y que sus tendencias sexuales tienen que ser respetadas porque son algo normal. Vimos, por ejemplo, cómo la organización Citizen Go hizo una recogida de firmas masiva solicitando que la alcaldesa de Ámsterdam rechazase a los pedófilos unirse a esta marcha. Finalmente lo consiguieron. Pero ya os digo, estamos viendo cómo se persigue una normalización progresiva de la pedofilia. Vimos, por ejemplo, cómo en TEDx se hizo hace no mucho, hace año y pico, o 2 años como mucho, una charla donde estaba la conferenciante solicitando que tuviésemos piedad, en cierto modo, con los pedófilos, porque la gente pedófila no elige nacer así y que la pedofilia es una orientación sexual. Not every pedophile abuses children, and not everyone who abuses children is a pedophile. Differentiating between these two groups is essential. But a pedophile who doesn't abuse children has done nothing wrong. According to current research, pedophilia is an unchangeable sexual orientation, just like, for example, heterosexuality. Aquí se ha columpiado, aquí no sé cuántos petas se han dado porque... Pero ¿cómo que es natural y tal? A ver, es que no tiene ningún sentido. Tú te sientes atraído por gente de tu misma edad o puede que 2-3 años menores, pero estas diferencias de un tío de 40 años con una chica de 10 o de 12, a mí no me parece normal. No me parece normal y no me va a parecer normal ni ahora ni nunca.
No one chooses to be a pedophile. Y es que lo que estamos viendo es que estamos en plena ventana de Overton. Hace 10 años la pedofilia era considerada como algo absolutamente terrible. Hoy ya estamos relativizándola, la tenemos abiertamente en Facebook. Facebook tantea a ver hasta que no reciben miles de denuncias, no cierran, no censuran estos grupos. Son grupos públicos. Tenemos a personas que están tratando de colar la pedofilia dentro del colectivo LGTB, y además tenemos a gente hablando abiertamente de la pedofilia en las charlas de TEDx diciendo que bueno, que no nos preocupemos, que esto no es nada tan grave y que el pobre pedófilo no tenemos que discriminarlo y que tienen sus derechos. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque en 10 años vamos a tener la pedofilia como la gran orientación sexual y la cosa más normal del mundo. Y tendremos a las nuevas generaciones de idiotizados defendiendo los derechos de los pedófilos y los derechos sexuales de los niños. Y tenemos que tener muchísimo cuidado porque cuando empiezan a hablarnos de los derechos sexuales de los menores, que es lo que están haciendo actualmente, la pedofilia va ganando terreno. Uno de los temas más importantes que estábamos tratando justamente antes de entrar en esta situación de confinamiento fue el tema de la educación sexual, de cómo obligaban a los menores a recibir una obligación sexual independientemente de los criterios o de la opinión de sus padres. Os he hablado algunas veces acerca del libro El desarrollo sustentable de Juan Claudio Sanahuja, donde explica cómo en 2001 ya se hablaba en una reunión realizada en Ginebra bajo el nombre Glen Cove más 5, ya se hablaba acerca de los derechos sexuales de los menores y de desvincular estos derechos de los derechos educativos de sus padres, es decir, que los niños tengan derechos sexuales independientemente de la opinión que pudiesen tener sus padres al respecto. Primero defienden los derechos sexuales de los niños al margen de lo que puedan opinar sus padres, como estamos viendo ya. Recordemos cómo se está hablando del PIN parental y de que los padres tengan que conservar su patria potestad en este aspecto. Y después van a fomentar los derechos de los pedófilos, hablando de que la pedofilia es una orientación sexual como cualquier otra y que el pobre pedófilo no elige nacer así. Cuando se haya normalizado todo esto, después de tanto darle vueltas a este tema y de tanto idiotizar a la masa, llegaremos a la conclusión de que hemos evolucionado como seres humanos y de que la sociedad ha avanzado y hemos progresado y que por este motivo ahora... Pero que para proceder, para avanzar para estos tíos es retroceder en derechos y en todo y darle pie al salvajismo y al libertinaje genocida, tío. O sea, de progreso, el progreso nada. El progreso de fachada. Respetamos y comprendemos la verdadera inquietud del pedófilo y nos parecerá la mar de normal. Este es su objetivo, esto es lo que están persiguiendo, no me cansaré de decirlo y tenemos que estar muy alerta porque esto es a por lo que van. O nos mostramos absolutamente firmes y mostramos un rechazo absoluto contra este tipo de conductas y además lo hacemos de manera abierta y sin miedo, o en muy poco tiempo lo vamos a lamentar muchísimo. Yo no sé lo que va a durar este vídeo en mi canal, así que por favor os pido máxima difusión, que muchísima gente vea lo que está pasando, que muchísima gente sepa lo que ha pasado en Facebook, porque esto es simplemente vergonzoso. Una plataforma que está utilizando tantísima gente no tendría que permitir este tipo de contenido, y no es que no tendría que permitirlo y que sea simplemente un despiste, es que si están utilizando a gente como por ejemplo a Ana Pastor para que plataformas como Maldito Bulo tengan la potestad de decidir qué es verdad y qué es mentira y que Facebook les asigne esta porque todos están compinchados para cobrarle el puñetero gobierno, tío. Responsabilidad de ellos, que hagan lo mismo también para otras plataformas, que persigan a este tipo de delitos, que son delitos, no como el hecho de opinar diferente a la opinión pública. Estamos hablando de delitos, porque la pedofilia es un delito y esto no lo podemos permitir. Así que por favor compartid este vídeo y que llegue a muchísima gente. Descargadlo, compartidlo, haced lo que queráis, pero no nos quedemos callados. Esto es una puta vergüenza, tío, es una puta vergüenza. Una puta vergüenza que ya hemos llegado hasta aquí, tío. Y luego, mira, luego vamos.
Vamos a ver la noticia de Facebook porque es muy flipante. Y no ha sido por iniciativa de Facebook, ha sido porque muchas personas han hecho firmas para que esto se investigue y se lleve a trámite. Porque menudo espectáculo, tío. Ni un puto día sin montar alguna, tío. Ninguno. Y además siguen con lo mismo, tío. Siguen con lo mismo. O sea, si lo del adoctrinamiento es malo, esto ya es otro nivel, tío. Bueno, en unos momentos lo tendremos porque esto es, vamos. Una puñetera vergüenza es. Como vemos aquí, tenemos la noticia. Logran que Facebook borre páginas que buscaban la normalización de la pedofilia. Como vemos aquí. Últimamente, en la red social de Facebook se han visto varias páginas MAP, Mirror Attracted Person, es decir, páginas que están pidiendo la normalización de la pedofilia, y claramente todos estamos de acuerdo en que este movimiento no debería tener ni el más mínimo apoyo. Por ende, pedimos que Facebook elimine todas las páginas MAP de su plataforma, ya que estas intentan normalizar la pedofilia y la pedofilia. Qué puta vergüenza que Facebook tolere esto, tío. La pedofilia no es una orientación sexual, es una parafilia donde abusas de menores de edad. Reza la denuncia realizada por el movimiento en el portal de Change.org. Tras haber alcanzado el número de firmas y la atención de los administradores de la mayor red social del mundo, se hizo el anuncio de la meta alcanzada. Vale, y como vemos, Facebook contestó la petición y borró la mayoría de las páginas de Maps. Sí, las borró, pero nada, los que las montan luego se montan otra y ya está. Recuerden que estos grupos de pedofilia son sumamente persistentes y reaparecen continuamente, pero igual estaremos pendientes de cualquier situación para denunciar si reaparece alguna de estas páginas. Muchas gracias a todas las personas que firmaron, ya que fueron muchas. No olviden que la pedofilia no es una orientación sexual y no podemos permitir que se normalice. Y como vemos aquí, en Change.org firmaron 105.360 personas y por fin hay alguien, por fin la ciudadanía se une para plantarle cara a los que nos quieren meter el marxismo cultural saltándose los derechos de los niños. Y por último, muchas gracias por ver el vídeo. Y como comentario personal solo tengo que decir que a ver cuándo será que se respetará la moral y se dejará de apoyar a un libertinaje que atenta contra nuestra dignidad, contra nuestra salud tanto mental como física. Y si así queréis luchar por la igualdad y contra las violaciones, podéis coger las maletas que no necesitamos.
Que mucho dar por saco con lo de el violador eres tú, y mucho dar por saco con que los niños se deben educar en igualdad y todas estas cosas para que me vengáis aquí a hacer estas puñeteras prácticas, y a fomentar estos movimientos que solo llevan a la decadencia y a la barbarie. Muchas gracias y recordad, para más contenido, suscribíos.